La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad. Anónimo. Muy buenos días, distinguida doctora. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy el grupo número 1 tiene el agrado de presentar el tema la célula. Como toda clase tiene su objetivo, el objetivo que nosotros hemos propuesto para esta clase sería identificar las principales características de la célula. Tenemos como primer punto que los eventos históricos de la célula. Entonces, los eventos históricos de la célula se remontan al año de 1660, en donde aparece este científico de nombre Anthony van Leeuwenhoek, el cual fue probablemente la primera persona en observar las bacterias y otros microorganismos a través de un microscopio de 200 aumentos. Posteriormente, en el año 1665 aparece Robert Hooke, el cual publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, realizados por un microscopio que él mismo lo había construido, y este era de 50 aumentos. En el año de 1831 aparece Robert Brown, el cual decía que el núcleo celular está formado por una estructura tanto central como pequeña. Posteriormente, en 1838, tenemos a Matthias Sladen y Theodor Edgeworth, los cuales relacionaron todos los descubrimientos anteriores que mencioné recientemente y los ampliaron con sus propias observaciones e investigaciones, tanto en tejidos vegetales como en tejidos animales, lo que los llevó a la elaboración de la teoría celular. Posteriormente, en el año de 1855 aparece Rudolf Virchow, el cual hizo importantes intervenciones, y él fue la persona que consideró a la célula como la unidad básica, metabólica y estructural. Posteriormente, en el año de 1859 aparece Louis Pasteur, el cual decía que las moléculas orgánicas pueden existir en una o dos formas, y estas son llamadas isómeros. ¿Qué quiere decir isómeros? Que tienen la misma estructura. Finalmente, en el año de 1930 tenemos a Santiago Ramón y Cajal, el cual demostró la individualidad de la neurona. A continuación, mi compañero. Ya. Yo les voy a hablar sobre las partes o componentes celulares, los más representativos de la misma. Las células poseen diversos orgánulos y sectores delimitados que son los siguientes. Comencemos con la membrana plasmática. Esta se la considera como una frontera la cual delimita el interior con el exterior de la célula. Su función principal es separar el contenido de la célula del medio que le rodea, permitiendo así la entrada y salida de diferentes sustancias. Después tenemos lo que es la pared celular, que es una barrera robusta y firme al exterior de la membrana plasmática, que le confiere cierta dureza y resistencia a la misma. La pared celular se fabrica en base a diferentes materiales y es variable dependiendo de cada organismo. De ahí tenemos lo que es el núcleo, que es una estructura limitada por una envoltura nuclear de doble membrana. Siguiente, por favor. El citoplasma es una sustancia blanda que llena el interior de la célula. Su principal función es servir de soporte para los diferentes organelos de la célula y ayudar a los procesos metabólicos de la misma. De ahí tenemos lo que son los orgánulos, que su función principal es que son estructuras fibrosas internas, que su función principal es ayudar a los procesos metabólicos, como son las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas y los flagelos. A continuación, mi compañero. A continuación les voy a hablar sobre la estructura de la célula procariota y eucariota. En la procariota, todas las células procariotas tienen una pared celular rígida, que ésta se encuentra localizada por debajo de la cápsula. Las estructuras externas de la célula procariota es la membrana plasmática, la pared celular y la cápsula. En la eucariota, las células eucariotas presentan un citoplasma organizado, con orgánulos semimembranosos que se encuentran separados o interconectados. Estos se encuentran limitados por membranas biológicas, que tienen la misma naturaleza que la membrana plasmática. Se conoce que el núcleo es el más notable y característico de los compartimentos. El núcleo. El núcleo en la procariota y en la eucariota. En la procariota se encuentra ausente, en la eucariota se encuentra presente.
Los orgánulos en la procariota son ausentes, eucariotas se encuentran presentes. En su estructura celular se conoce que la procariota es unicelular y la eucariota es mayormente multicelular. Estas tienen un tamaño, las procariotas tienen un tamaño más pequeño de 0,1 a 5 micrómetros y las células eucariotas de 10 a 100. En su forma, encontramos en la forma de ADN de las procariotas, la encontramos de manera circular, de manera lineal, y en las eucariotas la encontramos de manera lineal. En las procariotas circular, eucariotas lineal. Como ejemplos podemos encontrar bacterias, arqueas en procariotas y animales, plantas, hongos en eucariotas. A continuación, mi compañero. Les voy a hablar sobre la estructura de la célula vegetal y animal. Como principal diferencias que encontramos dentro de este tipo de células, vamos a diferenciarlas en cuanto a que la célula animal no presenta una pared celular, mientras que una célula vegetal presenta una pared celular que rodea la membrana plasmática. También la célula animal no posee cloroplastos, cosa que es esencial dentro de la célula vegetal, porque con esto realiza la fotosíntesis. En cambio, la célula animal posee vacuolas de tamaño reducido, que también presentan glucógeno y generalmente tienen una forma irregular, mientras que en las células vegetales nosotros tenemos vacuolas mucho más grandes porque aquí almacenan agua y presentan almidón en su estructura y frecuentemente presentan una forma más regular. También sabemos que la célula animal posee centriolos y su tamaño va de 10 hasta 30 micras, cosa que es diferente en la célula vegetal, pues su tamaño va desde las 10 hasta las 100 micras más o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a hablarles sobre algunas semejanzas, porque también las células animales y vegetales no son tan distintas, porque nosotros sabemos que ambas poseen una membrana celular que rodea a la célula y en varios lados y también el citoplasma. Y ambas también contienen núcleos y mitocondrias, que es algo esencial para ambos tipos de células. Y muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ya, yo les voy a hablar acerca de lo que son las características y las funciones de los orgánulos. Como primer punto nos debemos preguntar ¿qué son los orgánulos? Podemos decir que los orgánulos o también llamados como organelos celulares son todas las estructuras que están formadas en el interior de toda la célula. Estas varían en su morfología y normalmente se diferencian entre sí por la función que cada uno cumple dentro de lo que es la célula. Me voy a basar acerca de los organelos en lo que son las células eucariotas. Las células eucariotas son todas aquellas que poseen un núcleo celular que contiene el ADN. Estas se encuentran presentes en organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Unos ejemplos de estos podrían ser la célula animal y la célula vegetal. Este tipo de células está conformado por lo que es una estructura que posee una membrana, un núcleo celular y un citoplasma. Los organelos les permiten a las células eucariotas llegar a ser más especializadas que las células de procariotas. A continuación, les voy a hablar acerca de unos ejemplos que podemos encontrar, que sería la pared celular, la membrana plasmática, el retículo endoplásmico rugoso y liso, los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, las vacuolas, los microtúbulos, entre otros. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar acerca de las células procariotas. Ellas son unas células que no poseen un núcleo celular.
Estas se encuentran presentes en organismos unicelulares. Estos poseen una estructura muy pequeña y tienen menor complejidad que las células eucariotas. Por ejemplo, las bacterias, las arqueas. A diferencia de las células eucariotas, poseen menor variedad de organelos en su estructura. Estas varían según la característica y funciones de cada célula y estas se encuentran presentes solo en algunas, por ejemplo, los ribosomas o los plásmidos. Las células procariotas comparten con la célula eucariota la membrana, el citoplasma, los ribosomas y también el material genético. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ejemplos de organelos de células procariotas como nucleoide, que es la región celular de forma irregular de las células procariotas que contienen el ADN de la célula. También tenemos los plásmidos, que son estructuras circulares que contienen material genético de la célula. Estas también se denominan como genes móviles y están presentes en bacterias y en las arqueas. Y el pili, que son extensiones que se encuentran en la superficie de muchas bacterias y cumple con diferentes funciones como el movimiento de la célula o la conexión entre bacterias. Muchas gracias.